Ay, Dios mío, si supieran, si tan solo hubieran escuchado a esta vieja necia. Pero no, ¿verdad? Nina, con mis 65 años, recién viuda, debía vestirme de luto y sentarme en un sillón a esperar la muerte. ¡Qué infierno! Mis hijos, mis nietos, todos me miraban como si ya fuera un fantasma, una sombra. Y yo sentía que la vida, por primera vez, me estaba llamando a gritos con una fuerza que me quemaba por dentro. Y entonces apareció él, Alejandro, 35 años, decía. 35. Era, era como si un relámpago me hubiera partido el alma en dos y una parte se hubiera despertado después de décadas dormida. Sus ojos, esos ojos, no eran los de un muchacho, no, no. Eran viejos, sabios, peligrosos, y me veían a mí, a Nina, como si fuera la mujer más deseable del planeta. ¿Y cómo no iba a caer? Mi difunto esposo, que en paz descanse, era un buen hombre, un hombre de rutina, de silencios, pero Alejandro era una explosión. Sus manos, firmes, calientes, cuando me tomaba por primera vez en la plaza. Sentí un escalofrío que me recorrió hasta el tuétano, y ahí supe que no había vuelta atrás, que estaba perdida, condenada, bendecida, todo a la vez. Mi hija Ana fue la primera en explotar, claro. Mamá, ¿pero qué demonios estás haciendo? Tiene 35 años. Es una locura, una vergüenza. Sus gritos retumbaban en mi sala, mientras mi nieto, el pobrecito, se escondía detrás del sofá, con los ojos llenos de miedo. ¿Vergüenza? ¿Locura? ¿Y qué era la vida que había llevado hasta ahora? ¿Una sinfonía de sensatez que me había dejado seca, marchita? Yo quería vivir, y Alejandro, con su sonrisa de lobo, me ofrecía la luna. Mis otros hijos, Ricardo y Elena, aunque más discretos, no tardaron en unirse al coro. Madre, la gente está hablando. Es un escándalo. ¿Y su dinero? ¿Qué sabes de él? No lo conocemos. ¿Y si solo quiere aprovecharse de usted? Sus susurros, sus miradas de lástima, sus insinuaciones, eran dagas envenenadas que me perforaban el pecho. ¿Mi dinero? Dios mío, yo no tenía tanto dinero como para que alguien se arriesgara a una farsa así. Además, ¿qué les importaba a ellos mi dinero? Ellos ya tenían sus vidas hechas, sus cuentas bancarias, sus familias. ¿Y yo? ¿Yo solo era una chequera andante? Sentí una rabia tan profunda, tan amarga, que me ahogaba. Les grité, sí, les grité como nunca antes les había gritado. Les dije que era mi vida, mi cuerpo, mi felicidad, y que no permitiría que nadie, ni siquiera mis propios hijos, me la arrebataran. La cara de Ana se puso morada, sus labios temblaban, sus ojos me miraban con un odio que nunca le había visto. Te arrepentirás, mamá. Te lo juro por Dios que te arrepentirás. Sus palabras, heladas, se clavaron en mi memoria como una premonición oscura. Pero en ese momento, solo veía la promesa de Alejandro, sus caricias, la forma en que me hacía sentir viva. Y no había amenaza en el mundo que pudiera hacerme renunciar a eso. Ni siquiera la sensación extraña que a veces me invadía cuando él hablaba de su pasado, o más bien, cuando no hablaba. Esos silencios eran más ruidosos que cualquier grito, y una sombra, apenas perceptible, bailaba en sus ojos, una oscuridad que por un segundo me helaba la sangre. Pero la ignoré, claro. Una vieja enamorada, ¿quién le iba a hacer caso a una intuición? Un error fatal. La luna de miel, si es que se le puede llamar así a esa locura desenfrenada, fue efímera, como un sueño febril del que uno despierta empapado en sudor frío. Alejandro, mi Alejandro, se instaló en mi casa, en mi vida, con una naturalidad pasmosa.
Y yo, tonta de mí, sentía que por fin mis paredes viejas respiraban, que mi cama fría se calentaba, que mi corazón, ese músculo cansado, latía con un ritmo nuevo, peligroso, adictivo. Mis hijos, mis hijos dejaron de hablarme. Ana, mi niña, la que siempre fue mi sombra, me colgaba el teléfono sin decir una palabra. Ricardo y Elena enviaban mensajes fríos, distantes, preguntando por mi salud, pero con una intención que apestaba a desconfianza. Yo los odiaba por eso, por robarme mi felicidad, por hacerme sentir culpable. Pero la verdad es que la felicidad era una máscara y se estaba resquebrajando. Empezaron las cosas pequeñas, insignificantes, ¿saben? Cosas que uno, por estar ciego de amor, ignora o justifica o simplemente no quiere ver. Sus cambios de humor. Pasaba de ser el amante más dulce, el compañero más atento, a una pared de hielo en cuestión de segundos. Una noche estábamos cenando y le pregunté, con la inocencia de una colegiala, sobre su familia, sobre su pasado. Él, que siempre había sido tan elusivo, dejó caer el tenedor con un estruendo, y sus ojos, esos ojos que tanto amaba, me miraron con una frialdad, una rabia contenida, que me hizo encogerme en mi silla. Mi pasado, Nina, es mío, y no es de tu incumbencia. Su voz era un susurro helado, y me sentí como una intrusa, una tonta, por haber osado preguntar. La comida se me hizo un nudo en la garganta. No dijo nada más, pero la atmósfera, Dios mío, la atmósfera, era densa, pesada, cargada de una amenaza que me cortaba la respiración. Otra vez esa sombra, pero esta vez era más grande, más oscura. Luego, comenzaron las cosas a desaparecer. Al principio ni siquiera me di cuenta. Un pendiente de oro, regalo de mi madre, que guardaba en mi joyero. Pensé que lo había extraviado, que mi memoria me fallaba, que era la edad, ¿verdad? Luego, unos billetes de 100 euros que tenía escondidos en un libro para una emergencia. Juro que los puse ahí. Pero, ¿quién podía ser? ¿Mi limpiadora? ¿Mis nietos, que a veces venían y jugaban por aquí? No quería pensar en Alejandro. No quería, por nada del mundo. Él siempre tenía una excusa para todo. Si me quejaba de algo, me decía que estaba paranoica, que me inventaba cosas, que la edad me estaba afectando la mente. Nina, cariño, ¿estás segura de que lo guardaste ahí? Quizás lo moviste y no te acuerdas. Su voz era suave, casi compasiva, pero sus ojos, esos ojos me decían que era una estúpida. Y yo me sentía como una estúpida. Pero las dudas, como pequeñas serpientes, ya se habían colado en mi pecho y empezaban a morder. La peor parte no eran las cosas que desaparecían o sus cambios de humor. No, la peor parte era cómo me estaba aislando. Él, con su dulzura y su manipulación, me convenció de que mi familia estaba en mi contra, de que solo querían mi dinero, de que me envidiaban mi felicidad. Nina, ellos no te entienden, son celosos, no quieren verte feliz, no quieren que vivas tu vida. Yo soy el único que te ve de verdad. Y yo, como una marioneta, le creía. Dejé de contestar las llamadas, cancelé reuniones familiares, inventaba excusas para no salir de casa. Mi mundo se redujo a él, a sus deseos, a sus caprichos. Estaba tan enamorada, tan necesitada de ese fuego que él me traía, que no me di cuenta de que estaba quemándome, consumiéndome, dejándome sola en un infierno del que ya no sabía cómo escapar. Una noche me desperté por el frío. Él no estaba en la cama. Me levanté, temblorosa, y lo encontré en la sala, al teléfono. Su voz era un susurro grave, casi inaudible. No, no se puede demorar más. El tiempo se acaba. Escuché esas palabras y mi sangre se heló. ¿De qué hablaba? ¿Quién se acababa?
Me quedé petrificada, oculta en la oscuridad del pasillo, el corazón golpeándome las costillas como un tambor enloquecido. Cuando terminó la llamada, se dio cuenta de mi presencia. Sus ojos, en la penumbra, brillaron con una luz extraña. «Cariño, ¿qué haces despierta?» Su voz era dulce de nuevo, pero había algo diferente, algo aterrador, en la forma en que me sonreía. Y supe, en ese instante gélido, que había algo mucho, mucho más oscuro acechando bajo la superficie. Y yo estaba atrapada. La noche después de esa llamada, después de escuchar esas palabras heladas, no dormí, no pude. Cada crujido de la madera, cada soplo del viento, me parecía un susurro de Alejandro, un eco de esa amenaza velada. Él dormía a mi lado, respirando pesado, como un tronco, ajeno a la tormenta que se desataba en mi cabeza. Lo miraba y ya no veía al hombre del que me había enamorado. No, veía una sombra, una silueta desconocida, un depredador que se había colado en mi cama, en mi casa, en mi vida. Y mi corazón, mi pobre corazón, latía como un pájaro atrapado, golpeando mis costillas, pidiendo a gritos salir de esa jaula. Al amanecer, él se levantó, me besó la frente con una dulzura fingida que ahora me sabía a veneno, y dijo que tenía que salir por unas horas, a hacer unos recados. La puerta se cerró con un clic que resonó en el silencio de la casa como un disparo. Y ahí supe que era mi oportunidad. Mis manos temblaban, mis rodillas flaqueaban, pero una fuerza, una desesperación brutal me empujó a moverme. Tenía que saber, tenía que ver. Tenía que encontrar algo, cualquier cosa que me diera una respuesta, que justificara el terror que se había anidado en mi alma. Empecé por su mesita de noche, tan pulcra, tan ordenada. Nada, un libro viejo, una botella de agua. Fui a su armario, donde colgaban las pocas prendas que se había traído. Busqué en los bolsillos de sus pantalones, de sus camisas, vacío, limpio, demasiado limpio, pensaba yo, con los nervios a flor de piel. Era como si no tuviera nada que esconder, o como si fuera un fantasma. Pero mis ojos se posaron en una mochila de lona vieja, escondida al fondo del armario, casi debajo de una pila de mantas. Una mochila que nunca le había visto usar. Estaba un poco descolorida, con un cierre oxidado. Mis dedos, torpes y temblorosos, lucharon con él. Se abrió con un chirrido que me pareció ensordecedor. Y lo que encontré dentro, ¡ay, Dios mío! Lo que encontré dentro me hizo sentir que el aire se me escapaba de los pulmones, que el suelo desaparecía bajo mis pies. No era dinero, no era una pistola, era un álbum de fotos. Viejo, desgastado, con tapas de cuero. Al abrirlo, mis ojos se toparon con una imagen que me heló la sangre en las venas. Una mujer preciosa, rubia, joven, con una sonrisa radiante. Y él, Alejandro, pero no el Alejandro que yo conocía. Este era más joven, sí, mucho más joven que sus supuestos 35, pero lo aterrador no era eso. Lo aterrador era el niño que sostenía en brazos, un niño, un bebé. Y el fondo de la foto era el salón de mi propia casa, mis muebles, mi alfombra, el cuadro de mi abuela, todo estaba ahí. Mis manos empezaron a temblar tanto que el álbum se resbaló y cayó al suelo, abriéndose en otra página, otra foto. La misma mujer, sonriendo, con Alejandro a su lado, y detrás de ellos, casi imperceptible, en un marco sobre la chimenea, era una foto mía, pero una foto mía de hace 20 años, cuando mi cabello aún era castaño oscuro. Luego, otro documento, no era una carta, era un acta de matrimonio, borrosa, pero legible. Los nombres, Dios mío, Alejandro Vargas y Marina Soto.
No Nina, sino Marina. ¿Y la fecha? La fecha era de hacía 30 años. 30 años. Y el nombre de la novia era mi hija, Marina, mi Marina, la hija que perdí, la que se fue de casa hace 25 años, la que cortó lazos por una discusión estúpida sobre un novio que no me gustaba y que nunca más volvió a hablarme, que me juró que jamás volvería a ver mi cara. Ah, él, él había sido el novio, el esposo de mi hija, y ese bebé en la foto, ¿era mi nieto? El aire se me cortó. Un grito mudo se atragantó en mi garganta. Él no era un hombre de 35. Él era el hombre que destruyó a mi hija, el hombre que me robó a mi niña para siempre, y tenía más de 50 años. No era un amante, no era un compañero, era un fantasma de mi pasado, un espectro que había regresado para atormentarme. Mi mente giraba, el mundo se puso negro. La rabia, el asco, el horror, todo se mezcló en un cóctel de veneno puro. Me sentía sucia, usada, ultrajada. Me había acostado con el esposo de mi hija, con el hombre que me odiaba. ¿Qué hacía él aquí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta farsa cruel? El sabor metálico del miedo y el horror me llenó la boca. ¡Ay, Dios mío! ¡El horror! Lo había amado con la última chispa de mi alma, y él era mi perdición. El álbum de fotos, el acta de matrimonio, se cayeron de mis manos temblorosas, desparramándose por el suelo de madera, y el golpe, por suave que fuera, resonó en mi pecho como el tañido de una campana fúnebre. Marina, mi Marina, ¿cómo pude ser tan ciega? Mi propia hija, la carne de mi carne, la que juró no volver a mirarme a los ojos, la que desapareció sin dejar rastro por aquel hombre. Aquel hombre. Era él, el mismo. Solo que más viejo, con las líneas de la vida surcando su rostro, pero con esa misma mirada penetrante, la misma sonrisa que ahora me parecía una mueca macabra. Y el bebé, Dios santo, el bebé, mi nieto. ¿Había tenido un nieto todo este tiempo y no lo sabía? La traición me quemaba la garganta, me arrancaba el aire. No era solo un romance prohibido, un capricho de vieja. No, era un plan, una venganza, una farsa cruel y elaborada. Todo lo que había creído, todo el amor que había sentido, se desmoronaba en cenizas amargas. El sonido de las llaves en la cerradura me sacó de mi estupor. Mis músculos se tensaron, mi corazón dio un vuelco doloroso. Él volvía. Con una fuerza sobrehumana, con la adrenalina disparada por el pánico, recogí las fotos, el acta, todo, y lo volví a meter en la mochila, empujándola con furia bajo las mantas. Mis manos, Dios, mis manos temblaban como hojas al viento, pero mi mente estaba clara, por primera vez en meses, clara y llena de una ira asesina. Nina, cariño, ya regresé. Su voz, tan melosa, tan familiar, ahora me daba náuseas. Entró en el salón con esa sonrisa que ahora veía como la de un depredador satisfecho. Mis ojos, ¿cómo pude no haber visto el mal que se ocultaba detrás de esa máscara de encanto? Él se acercó, intentó besarme, pero me aparté, con un escalofrío de asco. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás bien? ¿Mi amor? Mi voz salió como un rasguño, ronca, casi irreconocible. ¿Mi amor? ¿Dices? Maldito seas, Alejandro. Maldito seas. No me toques. Mis manos se apretaron en puños, las uñas se clavaban en mis palmas, pero no sentía el dolor, solo el ardor de la traición. Su sonrisa se desvaneció y sus ojos se entrecerraron.
Nina, ¿qué te sucede? ¿Estás desvariando? Su tono era de falsa preocupación, pero pude ver la chispa de irritación, de impaciencia, asomando. Y fue entonces. No pude contenerme, no había forma de ser sutil, de ser sensata. Saqué la mochila de golpe, con un rugido que no sabía que tenía dentro. La arrojé a sus pies. Desvariando, dices. Desvariando estaba yo cuando te dejé entrar en mi cama, en mi casa, cuando creí tus malditas mentiras. Él miró la mochila, luego a mí, y por un instante, un terror fugaz cruzó su rostro. Era una fracción de segundo, pero lo vi, y supe que había ganado. ¿De qué hablas, Nina? ¡Estás loca! No estoy loca. Mis gritos desgarraban el aire y sentía la garganta en carne viva. Mira, mira esto, hijo de puta. Mírame a los ojos y dime que soy una anciana demente. Con manos temblorosas saqué las fotos, una por una, y se las arrojé a la cara. La foto de Marina. La foto del bebé. Ella es mi hija, mi Marina. Y tú eres tu esposo, el hombre que me la robó. Y este es mi nieto. 35 años, dijiste. Mentiroso, miserable mentiroso. Tú tienes más de 50. Te casaste con mi hija hace 30 años. Su rostro se contorsionó. La máscara cayó. Sus ojos se volvieron duros, fríos, implacables. Recogió una de las fotos del suelo, la de Marina sonriendo, y la miró con una expresión indescifrable, una mezcla de añoranza y rencor. Luego levantó la vista hacia mí. Su voz, ahora, no tenía el más mínimo rastro de afecto. Era cruda, brutal. Así que lo descubriste, vieja. Ya era hora. ¿Era hora? ¿Qué es todo esto, Alejandro? ¿Por qué? ¿Por qué esta farsa? ¿Qué quieres de mí? Las lágrimas brotaron, ardientes, y mi cuerpo entero temblaba sin control. Mi voz se quebró. Él sonrió, pero era una sonrisa sin alegría, llena de amargura y desprecio. ¿Qué quiero de ti? ¿De ti, Nina? Nada. De ti nunca quise nada más que lo que me podías dar. Tu dinero, por supuesto. ¿Creías que un hombre como yo se iba a fijar en una vieja como tú por amor? Por favor, eres patética. Su burla fue una bofetada. Pero de ella, de Marina, lo quería todo. Y tú fuiste la vieja bruja que arruinó nuestras vidas. Mis ojos se abrieron desmesuradamente. ¿Yo? ¿Yo arruiné? Sí, tú con tu orgullo, con tu estúpida moral. Por tu culpa, Marina me abandonó. Por tu culpa, me quedé solo, sin nada. ¿Y ahora? Ahora he vuelto para cobrar lo que me quitaste, lo que me debía la vida. Y tú, Nina, tú vas a pagarlo. Las últimas palabras se clavaron en mi alma. El suelo se tambaleó. ¿Mi dinero? ¿Venganza? Era peor, mucho peor de lo que jamás hubiera imaginado. Me había acostado con el enemigo. Y ahora él estaba aquí, en mi casa. Y yo estaba sola, a su merced. Un horror gélido me invadió, un terror que superaba con creces el dolor de la traición. Y supe, con una certeza aplastante, que mi vida estaba en peligro. Mi familia, que tanto me había advertido, ahora estaba lejos, y yo estaba sola, completamente sola. ¿Mi dinero? ¿Creías que un hombre como yo se iba a fijar en una vieja como tú por amor? Por favor, eres patética. Sus palabras no eran solo una bofetada, eran un golpe brutal que me dejó sin aliento, con el alma hecha trizas. Sentí la boca seca, la lengua pesada, como si mis propias palabras se hubieran convertido en piedra y me impidieran hablar. Mi cabeza zumbaba, y el salón, mi propio salón, parecía girar a mi alrededor, amenazando con engullirme. ¿Patética?, murmuré, el sonido apenas un quejido.
Mis ojos ardían por las lágrimas no derramadas, por la rabia contenida, por el horror de ser tan estúpidamente ciega. ¿Y Marina? ¿Qué hay de Marina? ¿También fue una farsa con ella? ¿La querías o también la usaste? La pregunta salió de mis labios con una desesperación que me desgarraba por dentro. Yo necesitaba saber. Necesitaba saber si el amor de mi hija había sido real, o si todo había sido una cadena de mentiras, tejida con hilos oscuros y perversos. Alejandro se rió, una risa seca, sin humor, que me heló hasta los huesos. Marina, Marina. Su voz se suavizó, pero no con ternura, sino con una ironía cruel. Ella era diferente. Ella sí creyó en el amor verdadero, y se entregó a mí, alma y cuerpo, a pesar de tus advertencias, a pesar de tus gritos. Se acercó un paso, sus ojos fijos en los míos, con una intensidad que me hizo retroceder instintivamente. Tú, vieja, tú la echaste de tu lado, tú fuiste la que la puso contra la pared, la que la obligó a elegir. ¿Y sabes qué? Me eligió a mí. Me eligió a mí por encima de ti, de tu casa, de tu dinero, de tu reputación, por encima de todo lo que representabas. Su voz se elevó, llena de un resentimiento que había estado fermentando por décadas. La enamoré, la convencí de que yo era su único camino, su única salvación. Y lo logré, Nina. Tú te quedaste con tu orgullo y yo me quedé con tu hija, con tu preciosa Marina. Sentí un dolor físico, agudo, como si me hubieran apuñalado el corazón. No era solo que la había perdido, sino que él había orquestado todo, con una frialdad calculada, para usarla, para herirme, para vengarse. Era un monstruo, un manipulador nato. ¿Y el bebé, nuestro nieto, qué fue de él? ¿Dónde está? Mi voz se quebró, mi garganta ardía. La imagen de ese pequeño, en la fotografía, me asaltaba a la mente. Un inocente en medio de tanta podredumbre. Él sonrió, y esta vez la sonrisa era de pura malicia. El bebé, fue una complicación. Marina no entendía que un bebé no encajaba en nuestros planes. Era un estorbo, una atadura, y tú fuiste la culpable de que ella se aferrara tanto a la idea de una familia, de un hogar. Se encogió de hombros, con una indiferencia que me hizo querer gritar, romperlo todo. El bebé desapareció, como Marina. Cosas que pasan, Nina. Cosas que pasan cuando una mujer se vuelve loca por amor y su madre es demasiado orgullosa para perdonar. Mi mente no podía procesarlo. ¿Desapareció? ¿Qué significaba eso? ¿Había sido él? ¿Había sido el bebé? El horror se apoderó de mí, un miedo gélido que me paralizó. Las mentiras se desenmascaraban como capas de cebolla, cada una más putrefacta que la anterior. No era solo que me había usado, que había fingido un amor para robarme, no. Era que había destruido a mi hija, la había manipulado, la había arrastrado a un abismo del que nunca regresó. Y ahora estaba aquí, riéndose en mi cara, saboreando mi dolor. Él no solo quería mi dinero, no solo quería venganza por el pasado, no, él quería verme sufrir. Quería ver cómo mi mundo se desmoronaba por completo, pieza por pieza, hasta no dejar nada. Mi corazón, mi pobre corazón, ya no estaba roto, estaba pulverizado, hecho pedazos, y en su lugar solo quedaba un vacío helado, un precipicio de desesperación. Levantó la mano y, con la punta del dedo, rozó el marco de la foto de Marina que yo había colocado en la mesa. Tu hija, tan hermosa, y tú, Nina, tan ingenua. La burla en sus ojos era insoportable. Y yo estaba atrapada en el centro de su venganza.
la marioneta de su cruel espectáculo. Mis hijos, mis advertencias ignoradas, todo se agolpaba en mi mente. Fui tan tonta, tan condenadamente tonta. Y ahora estaba sola con el diablo. Tu hija, tan hermosa, y tú, Nina, tan ingenua. La burla en sus ojos, ese brillo macabro, se clavó en mi memoria como un hierro candente. Las palabras de Alejandro seguían resonando en el salón vacío, en mi cabeza, en cada rincón de mi alma desgarrada. Él se había alejado, dando pasos lentos, con esa calma escalofriante de quien sabe que tiene el control, que la presa está acorralada. Yo apenas podía respirar, el aire se sentía espeso, cargado de mentiras y de un horror que me helaba la piel. Mis manos temblaban tanto que tuve que aferrarme al respaldo de un sillón para no caerme. Estaba sola, vulnerable, en mi propia casa, con el hombre que había destruido a mi hija y que ahora se regodeaba en mi sufrimiento. Él se acercó a la ventana, mirando hacia la calle, como si estuviera esperando algo o a alguien. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Tenía un cómplice? ¿Era todo parte de un plan aún más grande, más oscuro? La paranoia, la desesperación, la locura, todo amenazaba con consumirme. Y entonces, el timbre. Un sonido agudo, insistente, que rompió el silencio cargado de tensión como un cristal. Mis nervios, ya deshechos, saltaron en pedazos. Alejandro se giró bruscamente, sus ojos, antes llenos de burla, ahora con una mezcla de sorpresa y algo parecido al pánico. ¿Quién demonios es?, murmuró, su voz grave, su mandíbula tensa. Sus ojos se fijaron en los míos, una advertencia silenciosa, brutal. No se le ocurriera decir una palabra. Me levanté, tropezando, sintiendo mis piernas de gelatina. El timbre volvió a sonar, esta vez con más fuerza, más impaciencia. ¿Quién podía ser? ¿Mis hijos, quizás, preocupados por mis silencios? ¿O alguien más? Me arrastré hasta la puerta, mi corazón latiendo desbocado. Alejandro me siguió, como una sombra. Su mano, fría y firme, se posó en mi brazo, un agarre que me advirtió de las consecuencias si osaba revelar algo. Abrí la puerta, apenas un resquicio. Y ahí, de pie en mi porche, bajo la luz del atardecer que pintaba el cielo de naranja y púrpura, había un hombre. No lo conocía. Era alto, con el cabello canoso peinado hacia atrás y unos ojos serios, penetrantes, que me escudriñaron de arriba a abajo. Vestía un traje oscuro, pulcro, y en su mano sostenía una carpeta. Detrás de él pude distinguir un coche. No, dos coches, coches de policía. Buenas tardes, señora. Soy el inspector Ramos, de la Brigada de Personas Desaparecidas. Su voz era grave, tranquila, pero cada palabra resonó en mi pecho como una sentencia. Mis ojos se abrieron desmesuradamente. ¿Personas desaparecidas? ¿Ahora? ¿Después de 25 años? Pe- ¿Personas desaparecidas? Mi voz apenas salió, un susurro tembloroso. Sentí la mano de Alejandro apretar mi brazo con una fuerza dolorosa. Hemos recibido una denuncia por parte de su hija, la señora Ana Torres, sobre su bienestar. Y a raíz de esa denuncia, señora, hemos decidido reabrir una investigación, un caso antiguo. Su mirada se desvió un instante hacia el interior de mi casa, deteniéndose apenas un segundo en la figura de Alejandro, que se mantenía a mi lado, inmóvil. El caso de su hija, Marina Soto, desaparecida hace 25 años, y su esposo, Alejandro Vargas. Mi sangre se heló. La respiración se me cortó. Mi propia hija, Ana, había encendido la chispa. Había reabierto la caja de Pandora. Y ahora el infierno se desataba en la puerta de mi casa.
El inspector Ramos se detuvo, su mirada fija en mí, luego en Alejandro. ¿Podríamos pasar, por favor? Tenemos algunas preguntas, y me gustaría hablar con el señor Vargas. El silencio que siguió fue atronador. Pude sentir la tensión irradiando de Alejandro, una furia contenida que amenazaba con explotar. Sus ojos, en ese momento, eran los de un animal acorralado. Mi corazón, que ya estaba hecho trizas, se pulverizó un poco más. Esto era peor de lo que había imaginado. El horror no había hecho más que empezar. Y yo estaba en el centro de la tormenta, con el lobo a mi lado y la policía en mi puerta, desenterrando un pasado que creía enterrado para siempre. Un pasado que ahora amenazaba con devorarnos a todos. ¿Podríamos pasar, por favor? Tenemos algunas preguntas y me gustaría hablar con el señor Vargas. La voz del inspector Ramos era como un martillo golpeando un yunque, reverberando en mis oídos, en mi pecho. Pude sentir la mano de Alejandro apretarse alrededor de mi brazo, un mensaje silencioso, brutal. Si abría la boca, si delataba algo, su mirada, oscura y gélida, se clavó en la mía, prometiendo un infierno si yo decía una palabra de más. Mi garganta se cerró, seca, y el aliento se me cortó. Estaba atrapada entre la espada y la pared. La policía en mi puerta, con preguntas sobre mi hija desaparecida, y su marido, mi amante. Y el demonio, el propio demonio, parado justo a mi lado, respirando mi mismo aire, con una furia latente que sentía arder en cada fibra de su ser. Claro, inspector, por favor, pasen. Mi voz salió extraña, forzada, como si no fuera la mía. Alejandro me soltó el brazo, pero sus ojos permanecieron fijos en mí, una advertencia constante. Ramos entró, seguido por otro agente, más joven, que permaneció en silencio, observándolo todo con una frialdad profesional que me aterrorizaba aún más. El inspector miró alrededor de mi salón, deteniéndose en los retratos de mi familia, en las fotografías de mi vida. Mis muebles, antes mi refugio, ahora me parecían trampas. Mi casa era una jaula. Alejandro Vargas, Ramos lo miró de arriba a abajo, sus ojos perspicaces escudriñando cada detalle. No lo encontramos en ningún registro reciente, señor Vargas. ¿Puede indicarnos dónde ha estado en los últimos 25 años? Alejandro, con una calma espeluznante, dio un paso al frente. Inspector, ha habido un error. Mi nombre es Alejandro Soto, y no estoy seguro de qué registros habla usted. He estado viajando. He vivido en el extranjero la mayor parte de mi vida. Su voz era firme, segura, una mentira tan pulcra que por un segundo casi le creí. ¡El descaro! ¡El descaro de este hombre! Mis ojos se abrieron como platos, pero mantuve la boca cerrada, paralizada por el miedo. Soto, dice. Entiendo, pero según nuestros archivos, el esposo de Marina Soto era Alejandro Vargas. Y se parecía mucho a usted, señor Soto, si me permite la observación. La voz del inspector era suave, pero había un filo de acero en ella. Él no se lo estaba tragando. Y yo, en mi interior, gritaba, me retorcía, deseaba poder soltar la verdad, toda la verdad, pero la mirada de Alejandro, esa mirada prometía venganza, un horror inefable si yo lo hacía. Los agentes tomaron asiento, y ahí, sentada en mi propio sillón, con Alejandro a mi lado, actuando el papel del Alejandro Soto, el joven amante de la anciana, me sentí más expuesta, más vulnerable que nunca. Cada palabra, cada pregunta del inspector era una cuerda que se apretaba alrededor de mi cuello. Me preguntó sobre mi hija, sobre su desaparición. ¿Cuándo fue la última vez que la vi? ¿Tenía contacto con ella? ¿Sabía dónde podía estar?
Respondí con monosílabos, con mentiras a medias, con la boca seca y el corazón latiéndome a 1000 por hora. Sentía la presencia de Alejandro a mi lado, como un depredador acechando. Cada vez que mis ojos se encontraban con los suyos, él me lanzaba una amenaza silenciosa, un recordatorio de que estaba bajo su control. Él era el titiritero y yo, su marioneta, temblando. La paranoia me invadió. ¿Podía confiar en el inspector? ¿Me ayudaría si yo hablaba? ¿O él también formaba parte de algún plan, de alguna trampa más grande? La mente de una vieja engañada, destrozada, se vuelve loca, ¿saben? No había escapatoria. No podía delatarlo sin arriesgar mi vida. No podía callar sin sentir que traicionaba a mi propia hija. Mi casa, que siempre fue mi santuario, ahora era la escena de un crimen latente, el escenario de una farsa cruel. La mesa de centro, el florero, incluso el gato que dormía en el sofá, todo parecía cómplice, observándome con ojos mudos. Estaba completamente sola en esto, rodeada de mentiras, con un lobo disfrazado de cordero a mi lado y la ley en mi puerta. Y el horror, el verdadero horror, apenas comenzaba a desplegarse. La entrevista con el inspector Ramos fue una tortura. Cada minuto se estiraba, pesado, como si la tela del tiempo se estuviera desgarrando. Alejandro, ese maldito actor, se sentó frente a Ramos con una calma que me helaba la sangre. Hablaba de sus viajes, de su vida errante, de cómo había conocido a la señora Nina en la plaza, de cómo había sido un flechazo inesperado. Mentiras, todas mentiras. Y yo, con la garganta seca, la boca amarga, solo podía asentir, balbucear, mirar al suelo, intentando no delatarlo, intentando no firmar mi propia sentencia de muerte. Ramos, sin embargo, no era tonto. Sus ojos, astutos, se movían de Alejandro a mí y de mí a Alejandro, buscando la fisura, el titubeo, la contradicción. Es curioso, señor Soto, la similitud con el señor Vargas. Una coincidencia bastante particular, ¿no cree? La voz de Ramos era suave, pero el escalpelo estaba afilado. Alejandro sonrió, una sonrisa encantadora y vacía. El mundo es un pañuelo, inspector. Hay muchos parecidos por allí. Quizás yo sea la versión mejorada. ¿Quiere un café, inspector? Nina hace un café excelente. El descaro. Sentí que la bilis me subía por la garganta, pero no dije nada. No pude. La advertencia silenciosa de Alejandro era un puñal en mi espalda. Después de lo que parecieron horas, pero solo fueron unos 45 minutos, Ramos y su joven colega se levantaron. Agradecemos su tiempo, señora Nina, señor Soto. Solo para constar, la investigación sobre Marina Soto y Alejandro Vargas permanece abierta. Esperamos que, si recuerdan algún detalle, por insignificante que sea, se pongan en contacto con nosotros. La despedida fue cordial, pero la tensión en el aire era palpable. Las pisadas de los agentes se alejaron. El clic de la puerta al cerrarse resonó en el silencio mortal de mi casa. Y entonces el silencio se rompió, no con un grito, no con un golpe, sino con una risa. Una risa baja, gutural, que brotó de la garganta de Alejandro, una risa sin alegría, llena de una malicia que me revolvió el estómago. Bien, vieja, eso estuvo interesante. Se acercó a mí, sus ojos brillando con una luz oscura, casi maníaca. No había ni rastro del hombre que había fingido amar, del Alejandro Soto, solo el monstruo. Tu hija es más lista de lo que pensaba, o quizás tus otros hijos, siempre tan entrometidos, ¿verdad? Arruinando todo. Su voz era un susurro, pero cada palabra era un latigazo. Mis piernas flaquearon. Me sentía tan débil, tan expuesta. ¿Qué vas a hacer? Logré preguntar, mi voz apenas un hilo.
Él se inclinó, su aliento, con un dejo a café amargo en mi oído. ¿Qué voy a hacer, Nina? Lo que debí haber hecho hace 25 años, antes de que tu orgullo y tus tonterías lo arruinaran todo. Voy a cobrar, y no hablo solo de tu patético dinero, que ya es mío, por cierto. Sentí un escalofrío que me recorrió la médula. ¿Ya era mío? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Mi caja fuerte? ¿Mis joyas? ¿Había sido él? No, no, eso no es verdad, balbuceé, la negación luchando con el pánico. Él se irguió, su expresión dura como una piedra. Oh, sí que lo es. Durante estas semanas, mientras tú jugabas a la jovencita enamorada, yo me encargué de asegurar mi futuro. Tu futuro, vieja, está vinculado al mío. Legalmente, financieramente, estás a mi merced. El impacto de sus palabras fue como un golpe en el estómago. La realización, fría y brutal, me invadió. Había firmado papeles, documentos que él me había presentado, diciendo que eran para proteger mis bienes, para simplificar las cosas. Yo, ciega de amor, los había firmado. Pero eso no es todo, Nina. El dinero es un consuelo. Pero la verdadera venganza es verte sufrir, verte perder todo lo que te importa, tal como tú me hiciste perder a Marina y al bebé. Sus ojos se llenaron de una oscuridad que me hizo retroceder, tropezando. Te quedaste sola, Nina. Tu familia te abandonó, ¿verdad? Creyeron que eras una vieja chiflada. ¿Y ahora? Ahora soy yo el único que queda. ¿Y tú? Tú vas a hacer exactamente lo que yo diga. Porque si no lo haces, Nina, si abres la boca, si intentas cualquier estupidez, tus queridos hijos, tus nietos, sufrirán las consecuencias. Y yo sé dónde viven, sé dónde van al colegio, sé todo. ¿Entendido? Mis ojos se abrieron desmesuradamente. No era solo mi vida. Era la vida de mis hijos, de mis nietos. Había subestimado su maldad, su perversión. Este hombre no solo era un ladrón, un manipulador, era un psicópata. La ira, el dolor, el horror, todo se mezcló en un cóctel tóxico que me ahogaba. Estaba atrapada en una red de mentiras y amenazas, y la oscuridad acababa de cerrar sus fauces a mi alrededor. I need to pause. The details of this part are blurred by tears and time, but the nightmare didn't end there. It continued. I need to pause. The details of this part are blurred by tears and time, but the nightmare didn't end there. It continued. El silencio, un silencio tan espeso, tan cargado de horror, se había apoderado de mi casa. No era el silencio de la paz, no, era el silencio de la muerte, de la culpa. Mis manos, aún podía verlas, temblorosas, rojas, no de sangre, gracias a Dios, pero sí manchadas de tierra, tierra fría, húmeda, que se había pegado a mis uñas, a mi piel, y que no podía quitar, no importa cuánto me restregara. El olor, ese olor metálico, el olor de la desesperación y el terror, todavía impregnaba el aire. Se había metido en mis fosas nasales, en mi garganta, y ahora era parte de mí. Alejandro. Él estaba en la cocina, bebiendo un vaso de agua con una calma escalofriante, como si la noche anterior hubiera sido un día más, una tarea rutinaria. Pero no lo fue. Dios mío, no lo fue. Mis piernas aún no me respondían del todo. Me apoyaba en la pared del pasillo, mi cuerpo temblaba sin control, cada músculo adolorido, cada fibra de mi ser gritando de pánico, de agotamiento, de asco. La imagen de mi Ana, mi hija Ana, esa imagen no se iba, no, no. Sus ojos, su terror, el último aliento. ¡Ay, mi niña! ¿Cómo pude permitirlo?
La culpa, como una bestia salvaje, me desgarraba por dentro, me devoraba el alma, sin piedad alguna. Alejandro había llegado de madrugada, furioso, después de que los policías se marcharan. La visita del inspector Ramos lo había puesto al límite. Sus ojos, esos ojos que ya no eran los de un hombre, sino los de un demonio. Me gritó, me dijo que mi hija, Ana, lo había delatado, que había llamado a la policía para investigar. Me dijo que ella era un estorbo, un problema que había que resolver. Yo le rogué, le imploré, le supliqué, pero ya era tarde. Ana, impulsada por la preocupación, había venido a mi casa a primera hora de la mañana después de su denuncia. Quería asegurarse de que yo estaba bien. Y entonces sucedió el horror. Una discusión, gritos, un forcejeo, mis súplicas y el silencio. El silencio que siguió al último suspiro de mi hija. No quiero recordar los detalles. No puedo, no debo. Alejandro actuó con una frialdad que me congeló la sangre. Ahora, Nina, esto es lo que vamos a hacer. Su voz, baja, controlada, pero con un filo de acero que me cortaba el alma. Vas a ayudarme. Si no lo haces, créeme, el resto de tus hijos lo lamentarán. Y te aseguro que no seré tan misericordioso. Y yo, como una estúpida, una vieja cobarde, una madre traidora, le obedecí. Mis manos, temblorosas, ayudaron a limpiar. El trapo húmedo, el olor a desinfectante, mezclado con otra cosa. La alfombra, los muebles, todo tenía que quedar impoluto, como si nada hubiera pasado, como si mi Ana, mi propia sangre, no hubiera caído aquí, en el suelo de mi propio salón. Luego, en la oscuridad de la noche, bajo una luna menguante que parecía burlarse de mi dolor, él me obligó a acompañarlo. Mis piernas arrastrándose, mi mente en un limbo de horror y negación. La pala, el sonido de la tierra removida, el esfuerzo sobrehumano para una vieja como yo. Cada golpe de la pala era un golpe en mi propio corazón, enterrando no solo el cuerpo de mi hija, sino también los últimos vestigios de mi humanidad, de mi cordura. La imagen de Alejandro, tranquilo, eficiente, dirigiendo cada movimiento, cada detalle, mientras yo lloraba en silencio, las lágrimas congeladas en mi rostro por el viento gélido de la noche, no se me borra. Me sentía vacía, hueca, como un cascarón, con el peso de la culpa aplastándome hasta el tuétano. Cada vez que el viento susurraba en los árboles, me parecía escuchar la voz de Ana, llamándome, maldiciéndome. Cada sombra en la noche, cada crujido en la casa, era un recordatorio de lo que había hecho, de lo que había permitido. No había forma de escapar. Estaba encadenada a Alejandro, a su secreto, a su crueldad. Y el peor castigo no era la amenaza de la cárcel, no. El peor castigo era la certeza de que yo, Nina, había traicionado a mi propia hija y que mi alma estaba irremediablemente perdida. Y el horror no había hecho más que empezar a pudrirse dentro de mí. El amanecer llegó, pintando el cielo de un color gris sucio, como el lodo de mi alma. Mis ojos, hinchados y secos de tanto no llorar, se fijaban en el vacío. Cada rayo de luz que se colaba por las cortinas era un puñal, revelando el polvo, la mugre, la evidencia silenciosa de la noche que había devorado a mi hija. Yo no era Nina, era un espectro, una sombra de lo que fui, arrastrándome por mi propia casa, la casa que ahora era una tumba. Alejandro apareció de la nada, con una taza de café en la mano, tan tranquilo como si hubiera dormido a pierna suelta. Mi estómago se revolvió al verlo,
al sentir su presencia, su respiración. ¿Lista para seguir, Nina? Su voz, extrañamente suave, era una caricia venenosa. Me miró, y no había ni un ápice de compasión en sus ojos, solo una frialdad calculada, una superioridad macabra. Sé que es duro, pero Ana se lo buscó. Mis entrañas se retorcieron. No digas eso. Ella no se lo buscó. Ella solo estaba preocupada por mí. Mi voz era un rasguño, un hilo que apenas se sostenía. Me dolía la garganta, me dolía el alma. ¿Cómo podía él ser tan cruel, tan desalmado? Él dejó la taza de café en la mesa, con un sonido seco, y se acercó a mí, sus ojos fijos, penetrantes. No había una pizca de remordimiento en su rostro, solo una extraña satisfacción. ¿Preocupada, dices? Nina, eres tan ingenua, tan ciega. ¿De verdad crees que tu hija solo vino por tu bienestar? Después de 25 años sin hablarte, ¿de repente le entra el amor filial? Su tono era de burla, de desprecio. Y yo, a pesar del dolor, sentí un escalofrío de duda. Él tenía razón. Ana y yo habíamos estado distanciadas. Mis otros hijos también. El dinero, siempre el dinero. ¿De qué hablas?, pregunté, la voz un temblor. Él sonrió, una sonrisa torcida, cruel. Sacó algo del bolsillo de su pantalón. Era una pequeña memoria USB. La sostuvo entre el pulgar y el índice, como si fuera una joya preciosa, pero para mí era un objeto de terror. Ana no era tan inocente como la pintas. Antes de que desapareciera Marina, ella, tú Marina, estaba empezando a investigar algo, unas cuentas, unas transferencias. Pequeñas al principio, luego más grandes, y todas, de tu cuenta a la de tu preciosa Ana. Mis ojos se abrieron desmesuradamente. ¿Ana? ¿Mi Ana? ¿Robando dinero? No, no, no podía ser. Ella siempre había sido la más responsable, la más... ¡Mentira! Ana jamás haría algo así. Ella siempre me cuidó. Grité. Mis manos se apretaban en puños, las uñas clavándose en mis palmas. Él se encogió de hombros, con una calma que me exasperaba. ¿Ah, sí? ¿La que te abandonó cuando te negaste a darle más dinero para su negocio de ropa? ¿La que te visitaba solo cuando necesitaba un préstamo? ¿La que te dijo que controlara tus gastos para que no malgastaras tu fortuna? Cada una de sus palabras era una puñalada. Se acercó a la televisión, conectó la memoria USB. Una imagen apareció en la pantalla, una tabla de Excel, nombres, fechas y montos, montos enormes. ¿Y la firma? La firma que estaba al lado de cada transferencia era la de Ana. Mis manos se llevaron a la boca, intentando contener un grito. Era la misma firma que veía en los recibos de mis compras, en los documentos del banco. Esto es una falsificación, murmuré, mi voz inaudible. Pero mi corazón me decía otra cosa. ¿Falsificación? Nina, tu hija no era la santa que creías. Ella te estaba desplumando poco a poco mientras se presentaba como tu hija preocupada. Y cuando la reapertura del caso de Marina la puso nerviosa, la asustó. Porque Marina estaba a punto de descubrir esto, y Ana lo sabía. Tu hija, Nina, es tan codiciosa como el resto. No, peor, porque te apuñalaba por la espalda con una sonrisa. La imagen en la pantalla era demoledora. Las fechas, las cantidades. Las llamadas a mi banco, que yo había atribuido a mi mala memoria, a la edad, las emergencias de Ana, el coche nuevo de su marido, la remodelación de su casa, todo encajaba. La víctima que yo había llorado, que había sepultado con mis propias manos, no era tan inocente. Ella también era una villana, una ladrona, un lobo más en mi rebaño. Y yo,
Yo había sido el títere de todos ellos. Mi mente se partió. La culpa, el dolor, el horror, todo se mezcló con una nueva ola de amargura, de traición. ¿Había asesinado a mi propia hija para proteger a un ladrón? ¿O había matado a un ladrón que se hacía pasar por mi hija? No lo sabía, no sabía nada. Solo que mi mundo entero, toda mi vida, era una telaraña de mentiras, y yo estaba atrapada en el centro, sin saber quién era el depredador y quién la presa. Alejandro sonrió, su victoria amarga, cruel. Ahora, Nina, ¿entiendes por qué lo que pasó era necesario? A veces hay que cortar las malas hierbas para que el jardín no se pudra, ¿verdad? Mis lágrimas finalmente brotaron, lágrimas de horror, de rabia, de una soledad infinita. Estaba condenada, sin importar a quién protegiera, sin importar a quién enterrara, condenada a vivir en este infierno de verdades torcidas y mentiras sangrientas. Y el horror solo se profundizaba, sin fondo, sin fin. A veces hay que cortar las malas hierbas para que el jardín no se pudra, ¿verdad? Las palabras de Alejandro, su voz cargada de una victoria fría, todavía resuenan en mi cabeza, como un eco eterno. Me dejó ahí, temblando, rota, con la pantalla de la televisión mostrando esas cifras, esos nombres, la evidencia innegable de la traición de Ana. Mi hija, mi propia hija. No solo la perdí una vez, sino dos. Primero, al apartarla de mi vida por mi propio orgullo ciego. Y ahora, al enterrarla con mis propias manos, solo para descubrir que la había enterrado sin saber que ella también me estaba robando, me estaba engañando, me estaba usando. El mundo se había vuelto al revés. Lo que creía verdad era mentira. Lo que creía amor era veneno. Mi familia, mi familia era un nido de serpientes, y yo, la estúpida madre gallina, los había alimentado a todos. Alejandro, él desapareció después de eso. Se llevó lo que quedaba, el resto de mi dinero, las pocas joyas que aún conservaba y que él no había liquidado ya. Se llevó mi coche, mis tarjetas de crédito, todo. Me dejó aquí, en esta casa que ahora es una tumba, con las cenizas de mi vida, con la sangre de mi hija en mis manos, en mi conciencia, y con la imagen de ese hombre, mi amante verdugo, riéndose en la oscuridad. El inspector Ramos nunca volvió, o al menos no lo hizo de forma oficial. A veces siento una sombra en la calle, un coche que pasa más lento de lo normal. La paranoia me carcome. Cada crujido de la madera, cada soplo del viento, es una amenaza. Vivo en una prisión, no de rejas de metal, sino de miedo y de culpa. Una cárcel construida por mis propias manos, ladrillo a ladrillo, engaño a engaño. Mis otros hijos, Ricardo, Elena, me llaman de vez en cuando. Sus voces, tan distantes, tan frías, me preguntan por mi salud, por si necesito algo. Pero no hay preocupación real, solo una formalidad hueca. Ellos no perdonaron mi locura con Alejandro. Me aislaron antes de que yo me aislara. Y ahora no queda nadie. Nadie que me pregunte de verdad cómo estoy. Nadie que me mire a los ojos y vea el horror que llevo dentro. El horror, el verdadero horror, no fue que me enamoré a los 65 años de un hombre de 35. No, el horror no fue ni siquiera que mi familia dijera que era una locura. El horror fue que, al buscar esa chispa de vida, al intentar revivir un amor que creía perdido, abrí la puerta al demonio. Y no solo al demonio de Alejandro, no. Abrí la puerta a los demonios que ya vivían dentro de mi propia familia, a las verdades oscuras que se escondían bajo la superficie de nuestras vidas perfectas. Mi hija, robándome.
Mi otra hija, Marina, huyendo con un hombre que la usó, que se desprendió de su propio hijo. Mi esposo, que me dejó una herencia de soledad. Y yo fui la ingenua, la ciega, la que, por un anhelo desesperado de sentirme viva, de sentirme amada una última vez, lo destruyó todo, todo. Y al final, la única verdad es que estoy sola, completamente sola. Atormentada por los fantasmas de mis hijos, por la burla de un hombre que nunca me amó, y por la fría certeza de que soy yo, Nina, la que cavó su propia tumba, la que enterró su propia felicidad. El horror es que mi corazón ya no siente nada más que una cicatriz abierta, un vacío helado. Y la vida me castiga con vivir.